El tema de esta mañana son los desafíos de enfrentar la ira. Creo, mis amados, que la ira es uno de los sentimientos que acompañan a todos los seres humanos. En algún momento de nuestra vida hemos sentido ira. Algunos sienten la ira en el estómago, en la cabeza, en la espalda, en las manos. Y estoy seguro que como seres humanos los sentimientos son necesarios, normales y naturales. El problema en sí mismo no es la ira, sino qué hago con ella y cómo enfrento la ira. Lamentablemente son innumerables los testimonios de gente que luego de tener un episodio de ira se descontrola, rompe cosas, dice cosas, lanza cosas y es como un vendaval sin rumbo. Entonces creo, mis amados, que lo que necesitamos reconocer es que la ira es parte del ser humano, porque los sentimientos son parte del ser humano. El serio desafío es cómo vamos a enfrentarla. Quisiera entonces invitarles al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, el verso 20. Dice el texto bíblico así. He puesto el texto bíblico en dos versiones, la una es Reina Valera y la otra es la Biblia al día. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Mire cómo el texto bíblico es tan claro cuando habla de que si nosotros no logramos manejar, controlar estos estallidos de ira, esto puede traer conflictos, dolor, heridas. Por eso creo que el Señor nos invita a reconocer cómo puedo enfrentar estos momentos de ira. El serio desafío es cuando hay un estallido de ira a la menor provocación. Un estallido de ira. Y muchas veces justificamos esta actitud depositando sobre los demás la responsabilidad de mis actos. Es que tú me buscas, es que tú haces esto, es que tú haces aquello. Eso me está diciendo, es que yo actúo así por tu culpa. Y un acto de madurez es reconocer que yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Y que si yo actúo así, es por decisión propia. El arte de lavarse las manos no está tan lejos como pensamos. Le echamos la culpa al resto. ¿Sabe cuál es el serio desafío de echarle la culpa al resto? Es que yo no tengo que cambiar. ¿Por qué yo tengo que cambiar si el otro es el culpable? ¿Por qué yo tengo que mejorar si el otro es el que me busca hasta que me encuentra? Por eso creo, mis amados, que de forma inquietante el sufrimiento está ligado a quienes se dejan arrastrar por la ira. No olviden ustedes que también el que entra en estos cuadros de ira también tiene una carga de sufrimiento. Necesitamos reconocer el sufrimiento en ellos. Lamentablemente, lastimamos a los seres que nos rodean, a los seres que más amamos. Y hay que diferenciar aquí lo que a veces la gente dice, es que tengo un carácter fuerte. Y le queremos dar una barnizada de fortaleza a un acto descontrolado de ira. Pero si hablamos de la ira, habíamos dicho que los sentimientos son parte del ser humano. Y quisiera invitarle al libro de Efesios, por favor, el capítulo 4, el verso 26, y dice allí, enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. El texto bíblico es tan claro, enójense, pero no pequen. Tengan ira en ciertos momentos. La ira, mis amados, en ciertos momentos de la vida nos puede ayudar a defendernos, a protegernos,
a proteger a las personas que amamos. En sí misma la ira puede traer algunas formas de enfrentar la vida. El serio desafío es que bajo el tema o el sentimiento de la ira, quiero justificar actitudes violentas, actitudes agresivas, actitudes que lastiman. Y no lo olvide, nada justifica la violencia, nada. Nada justifica la violencia. Andamos buscando un justificativo para mi violencia y nada justifica la violencia. Nada. Claramente dice, reconcíliense antes de que el sol se ponga. A veces pasamos enojados semanas, días, sin hablarnos. No olvide usted que el no hablarnos es una forma de violencia también. Hay la violencia activa, un grito, una patada, un trompón. Pero la violencia pasiva es no hablarte, es ignorarte, es no tomarte en cuenta. Y eso también es una forma de violencia que lacera y lastima. A veces me inquieta, digo, cómo los seres humanos que viven bajo un mismo techo, que dicen amarse y respetarse, dejan de hablarse semanas. Eso consume, eso lacera y eso lastima. Y eso es una forma de violencia. En algún punto hemos pensado que el no hablar resuelve las cosas. El no hablar termina el desacuerdo, pero no cambia las cosas. No cambia. Y seguirá pasando hasta que me tome el momento de hablar con respeto, con consideración, sin invalidarte. Por eso entonces decimos que las emociones son necesarias, normales y naturales. Solo aquel que está muerto, físicamente hablando, deja de sentir. De la misma forma, mientras estemos aquí, las emociones son necesarias, normales y naturales. La tristeza, la alegría, la ira. Pero, ¿por qué la ira es uno de los sentimientos más comunes? Porque la ira es la emoción más aceptada. Pongo un ejemplo. Salgo de la oficina y en una parada del trole, mientras yo paso en el trole, miro a mi pareja, mi esposo, mi esposa con un grupo de amigos, un amigo, dos amigas, y me siento celoso, me siento amenazado. Y llego a casa y me cuesta decirte, cuando te vi hoy en la tarde, me sentí amenazado, me sentí intranquila, por lo que te pediría que. Pero como me cuesta aceptar esta sensación de amenaza, presento la ira y me pongo violento. Por eso decimos que la ira es una de las máscaras del miedo. Miedo a perderte, miedo a que inicies otra relación. Eso me inquieta y en vez de decirlo así, lo disfrazo de ira. Por eso la ira es el sentimiento más aceptado. Mis amados, si estamos hablando de la ira, ¿cómo enfrentamos los desafíos de la ira? Lo primero que necesitamos reconocer es que en muchos casos es una herencia familiar. Hay familias violentas. Hay familias violentas que se han caracterizado en ocasiones desde abuelitos, padres, tíos, que se arreglan las cosas con violencia. Y eso uno va aprendiendo y asumiendo. Y de forma tan sutil, pero muy potente, eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. Una de las valoraciones que se trabaja con niños es su nivel de violencia con las mascotas. Hay niños que juegan con la mascotita, que le abrazan, que le hablan. Sí, pero hay niños que son muy maltratantes. Y si ustedes perciben, la cuerda se rompe o la cadena se rompe por el eslabón más débil. Papá grita a mamá, mamá grita al hijo y el hijo tiene que desquitarse con alguien más. Generalmente, cuando una mamá maltrata a los niños, no siempre,
En ocasiones es porque hay relaciones de pareja muy deterioradas y es más fácil pegar y gritar a los hijos que pegar y gritar a mi esposo. Entonces, mis amados, nosotros deberíamos ser conscientes qué herencia estamos dejando a nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿cómo nos ven enfrentar los problemas, los desacuerdos con vecinos, con amigos, familiares? Porque les estamos dejando una herencia. Entonces, lo primero es reconocer mi herencia familiar. En su familia, donde usted se crió con papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, había un ambiente de violencia. Pero sabe, es importante reconocer mi vulnerabilidad. Si usted sabe que tiene un conflicto con su carácter, con la ira, sea sabio, sea prudente, reconozca aquello, reconozca que soy vulnerable y que puedo explotar, que me pongo temperamental. Reconocer que soy vulnerable. Creo que uno de los actos más importantes para construir nuestro carácter es reconocer en qué área soy vulnerable. Hay personas que tienen conflictos con su carácter, con la ira, con su sexualidad, con su comunicación, con la administración de tiempo, recursos, dinero. Y es importante uno ser consciente en qué área de mi vida yo necesito crecer. Pero sabe, es importantísimo aprender a escoger bien sus batallas. Yo creo que uno de los caminos más importantes que el ser humano recorre es esta transición o este paso de un guerrero a un sabio. Vuelvo a decirlo, es la transición o el paso de un guerrero a un sabio. El guerrero es aquel que se enfrenta con todos y con todas. Pelea aquí, pelea allá, discute aquí, discute allá. El sabio no ha dejado de luchar por sus ideales, por sus sueños, por su familia, pero escoge las batallas que son importantes para él.